Estimados, muy buenas tardes, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a trabajar en la asignatura de matemáticas, ¿ok? Entonces vamos a partir rápidamente con nuestra presentación para ver qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y el objetivo en nuestra clase de matemática del día de hoy consiste en comprender la representación de las fracciones, ¿ok? Hoy día vamos a trabajar las fracciones en matemática, ¿ya? Y quise colocar esta imagen para que pudiésemos introducirnos, ¿cierto?, en esta materia y en este contenido específicamente, en donde aparece aquí una familia que está compartiendo algo así como un picnic, ¿cierto? Y una de las personas dice, hay 1 litro de jugo de naranja y 0,5 litros de jugo de melón, ¿ya? La otra persona dice, este trozo es 1/10 de la torta, ¿ya? Y dice, mamá, te voy a decir una adivinanza. Había 10 galletas. ¿Cuántas me comí? ¿Ya? Y vemos aquí que está todo bastante repartido. Aquí, ¿cierto? Vemos un pastel que está dividido, cosa que se hace naturalmente cuando nosotros comemos, ¿cierto? No solamente en un picnic, sino también en la mesa, ¿cierto? Cuando partimos un queque, cuando se parte una torta. Vemos algunos vasos aquí que se encuentran graduados, ¿ya? Vemos un queque aquí que se repartió en diferentes trozos, ¿ya? Y en definitiva, lo que vamos a ver a través de las fracciones tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Porque para poder entender el concepto de fracción, ya vamos a tener que asociarlo con muchas cosas de la vida cotidiana que nosotros hacemos, porque aunque nosotros no lo asociemos, generalmente nosotros las fracciones las utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacemos un acto tan sencillo como partir una torta, ¿ya? Tenemos una torta y tenemos 10 invitados, ¿ya? Y queremos repartirlos en pedazos iguales, ¿ya? Cortamos la torta de tal manera, ¿cierto? Que los pedacitos, ¿cierto? O las fracciones, los pedacitos en el fondo de torta, que vayamos a repartir, ¿cierto? Queden del mismo tamaño, ¿ya? O cuando partimos un queque, o cuando partimos cualquier otro tipo de alimento, ¿cierto? En nuestra casa, ¿ya? Entonces vamos a ver que las fracciones nosotros las utilizamos bastante en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entendamos lo que es un concepto de fracción primero, ¿ya? Aquí tenemos algo que también nosotros podemos tener en nuestra mesa, ¿cierto? Que es una pizza, ¿ya? La pizza completa, ¿ya? Enterita, cuando recién la compramos o cuando recién la hicimos, ¿cierto? Porque también la podemos hacer en la casa, la consideramos como la unidad, ¿ya? La consideramos como la unidad completa. Ahora, cuando la llevamos a la mesa y queremos repartirla en partes iguales, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La fraccionamos, la dividimos en el fondo, ¿ok? Y la dividimos en la cantidad de partes que nosotros queramos, ¿ya? En este caso la dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. Podríamos haberlo hecho en 3, en 2, ¿ya? Podríamos haberlo hecho en menos o incluso en más, pero en este caso se decidió partir en 8 partes iguales. En el fondo lo que se hizo acá fue fraccionar esta pizza, ¿cierto? Que estaba completa, que estaba como una unidad, y la dividimos en partes iguales, ¿ya? Y cada pedacito, ¿ya? En la que se dividió esta pizza corresponde a una fracción de esa pizza completa. Cada pedacito. Este pedacito, cada uno corresponde a una fracción de esa unidad de pizza. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros utilicemos fracciones, en el fondo estamos utilizando parte de una unidad completa, parte de un número entero, ¿ya? Parte, como dice acá, de una unidad completa. ¿Ok? Para que vayamos entendiendo el concepto de lo que es fracción, cuando decimos qué es lo que es fracción. ¿Ok? ¿Qué es lo que es una fracción? Es dividir una totalidad en partes iguales. ¿Ya? Igual que en el ejercicio anterior, ¿cierto? Esta pizza se dividió en partes iguales. ¿Ya? Entonces eso fue lo que hicimos. Cada pedacito va a corresponder a una fracción. Si ese círculo lo yo divido en dos, ambos pedacitos, ¿cierto? Este y este corresponde a una fracción de ese entero. Si lo divido en tres,
Esos 3 pedacitos por su parte, cada uno corresponden a una fracción del entero. Lo mismo si divido en 4 o si divido en más. ¿Ya? Aquí tengo este trozo de chocolate, ¿ya? Que generalmente viene dividido en cubitos para llegar y poder repartirlo de manera más equitativa. ¿Ya? Aquí en este caso, este chocolate viene dividido en 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 24 pedacitos. ¿Ya? Y cada uno de esos cuadraditos es una fracción de este chocolate completo. ¿Ya? Entonces, eso es en el fondo una fracción. Es cuando yo divido una totalidad en partes iguales. ¿Ok? Tienen que ser en partes iguales. No me puede quedar un pedazo más grande ni un pedazo más chico. En partes iguales. ¿Ok? Eso es una fracción. ¿Cómo está formada ahora una fracción? ¿Cómo nosotros la representamos en el mundo de las matemáticas? Dice, la fracción está formada por 2 términos, el numerador y el denominador. ¿Ok? Cuando nosotros vemos una fracción, lo que vemos básicamente es un número arriba, una línea y otro número abajo. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Ya eso no tienen que olvidarlo, es muy importante. Y aquí tenemos la fracción, ¿cierto? El número que está representando esta imagen. Tenemos un entero que fue dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, pero hay una sola zona que está pintada, ¿ya? Y esa parte que está pintada de ese entero corresponde a un sexto de esa fracción. ¿Por qué? Porque es un pedacito de los 6 en los que se dividió o en los que se repartió. Si hubiesen 2 pintados, aquí sería 2 sextos. ¿Ya? Si hubiesen 3, sería 3 sextos. ¿Ok? Pero en este caso nos están indicando solamente una parte, por lo tanto, ¿cómo debemos representar esa fracción? Con un sexto. Y siempre la fracción va a ir con el número arriba, que se llama numerador, la línea que los divide, ¿ya? Y abajo el número que se llama denominador, ¿ya? El número de arriba indica el número de partes que se toman del entero, ¿ya? En este caso se está tomando solamente una, ¿ya? Y el número de abajo, el denominador, indica la cantidad de veces en que se dividió el entero. ¿En cuánto se dividió? En 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6. ¿Ok? Entonces, el numerador, repito, me va a indicar las partes que se toman del entero. En este caso es una, ¿ya? Y el número de abajo indica la cantidad de veces en que se dividió ese entero, ¿ya? ¿Y en cuánto se dividió en este caso? En 6. Podría haber sido en 8, podría haber sido en 10, ¿cierto? Pero en este caso es en 6. Para eso observamos la representación y se lleva a la fracción, con su numerador y su denominador. ¿Ok? ¿Cómo leemos estas fracciones? ¿Ya? Porque anteriormente yo le dije, por ejemplo, un sexto. ¿Por qué un sexto? ¿Ya? Es muy importante saber leer las fracciones también, cuando nosotros las veamos y podamos leerlas, ¿ya? Dice, primero debes leer el numerador. Lo primero que se lee es el número de arriba y luego se lee el denominador, ¿ya? El número de arriba se lee tal cual como es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el número que sea, se lee de manera normal, ¿ok? Pero en el caso del denominador, se lee de manera diferente, ¿ya? En este caso, el 5 sería quintos, ¿ok? Por lo tanto, esta fracción se lee como 2 quintos, ¿ok? Para que entendamos mejor, ¿cómo leemos los denominadores? Que son los que están abajo. Ya sabemos que los números de arriba, el numerador, siempre lo vamos a leer de manera normal. Pero los denominadores, ¿cómo los leemos? ¿Ya? Cuando hay un denominador 2, se lee como medios. Cuando hay un denominador 3, se lee como tercios. 4, cuartos. 5 se lee como quinto. 6 se lee como sextos. 7 se lee como séptimos. 8 se lee como octavos. 9 se lee como novenos. 10 se lee como décimos. Y aquí no sigue el orden correlacional, cambia también, así que tienen que tener ojo con eso. 11 se lee como onceavos, doceavos, treceavos, catorceavos, quinceavos, dieciséisavos, diecisietavos, y así sucesivamente hasta el noventaavos, hasta llegar a las centésimas. ¿Ok? Entonces,
es muy importante que ustedes también sepan leer una fracción, y en este caso, por ejemplo, tenemos la lectura que sería 2/5, porque eso también se los van a preguntar. Por ejemplo, van a decir, ¿qué lee la siguiente fracción? Y les van a colocar, no sé, el 2 y abajo le van a colocar el 11, por ejemplo. ¿Cómo se lee esa fracción? 2, ¿cómo se leía el 11? Onceavos. 2 onceavos. Entonces, repito, el numerador se lee de manera normal, ¿ya? Todos los números que aparezcan en el numerador se leen normal, como cualquier número, pero abajo el denominador se leen de la siguiente manera, ¿ya? Aquí están los denominadores, cómo se van nombrando, ¿ya? Y aquí tenemos algunos otros ejemplos. Tenemos no se lee 1, 2, ya sabemos, ¿cierto?, que se lee un medio, en este caso el 2 cuando está en el denominador se lee como medios, un medio, 3/4, 4/5. ¿Se fijan? El número de arriba se lee normal y el de abajo se lee como hemos visto que se leen los denominadores. Aquí tenemos un medio representado, ¿cierto?, el entero, y la parte que está representada, ¿cierto?, de esta fracción es un medio, uno de los dos, ¿cierto? Esto fue dividido en dos partes. Este fue dividido en 4, por eso está el numerador abajo. ¿Y cuántas partes son las que están tarjadas? 3. Aquí este se dividió en 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas son las que están representadas? 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahí tenemos entonces un poco en resumen lo que hemos visto hasta ahora. Ya que lo que es una fracción y cómo se leen también. ¿Ok? Aquí veamos, por ejemplo, para que podamos entenderlo con algunos ejemplos, algunos ejercicios. ¿Ya? En este caso, miren, pueden partir de manera más fácil, ¿cierto? Escribiendo, vamos a separar inmediatamente nuestras fracciones con la línea y vamos a escribir el denominador. El denominador me va a decir la cantidad de partes en que fue dividida. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Ya sé, ¿cierto?, que el denominador es 4. Acá esta fue dividida en 12 partes. Este fue dividida en 4. Esta fue dividida en 4 también. Y esta fue dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Esta fue dividida en 30 partes. Y ahora tengo que ver cuántas son las partes que están pintadas. Y esa es la que tengo que colocar en el numerador. ¿Ok? En este caso sería 1. En este caso sería 6. En este caso sería 2. En este caso sería 3. Y en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo los leemos? Eso es bien importante. Recordemos, los números de arriba, el numerador se lee de manera normal y abajo leemos como vimos los denominadores. En este caso sería 1/4, 6 doceavos, 2/4, 3/4 y 15 treintaavos. ¿Se fijan? Entonces, con este tipo de ejercicio es bien fácil poder aplicar lo que hemos visto anteriormente, como les decía, ¿ya? ¿Qué es lo que es una fracción? ¿Cómo la podemos representar? ¿Cierto? Y cómo podemos leer también una fracción, ¿ok? Tenemos también tipos de fracciones, ¿ya? Vamos a encontrarnos con que hay diferentes tipos de fracciones, ¿ya? Tenemos las fracciones primero, en primer lugar, que son las fracciones propias, ¿ya? En este caso, las fracciones impropias nos indican que el numerador es menor que el denominador. O sea, el número de arriba es menor que el número de abajo. ¿Ok? Cada vez que veamos una fracción, ¿ya?, en donde el número de arriba es menor que el número de abajo, tenemos una fracción propia. ¿Ya? Las que vimos anteriormente, por ejemplo, son todas fracciones propias, porque el numerador, es decir, el número de arriba, es menor al número de abajo. ¿Ok? Aquí en todas, el número de arriba es menor que el número de abajo, por lo tanto, este es un tipo de fracción propia. Y aquí tenemos, por ejemplo, 2/6, ¿ya? Número menor y este es número mayor, fracción propia, ¿ok? Tenemos también fracciones igual a la unidad, ¿ya? En donde las fracciones en el fondo representan un entero, ¿ya? Es cuando el numerador y el denominador son iguales. En este caso tenemos 6/6, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta fracción, ¿cierto? O sea, este entero se dividió en 6, pero todas las regiones, ¿cierto? Todas las fracciones están siendo pintadas, en este caso están siendo representadas, por lo tanto es igual a un entero, ¿ya? A una unidad completa, ¿ok? Esas son las fracciones igual a la unidad.
Tenemos también, y aquí es bien importante poner harta atención porque estas son las que nos generan un poco de dificultad después, que son las fracciones impropias. Y las fracciones impropias corresponden a cuando el numerador, es decir, el número de arriba, es mayor que el denominador, ¿ya? Es decir, es mayor que el número de abajo. Por lo tanto, es mayor que la unidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que aquí siempre nos vamos a encontrar con un número completo, un número entero, más una fracción, ¿ya? Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos 10 octavos, ¿ya? El número de arriba ya sabemos, ¿cierto?, que nos indica la cantidad de partes que está siendo representado, que está siendo pintada en este caso, ¿ya? Y la parte de abajo es la que está dividida. Pero en este caso vemos que la parte que está dividida es menor a la de arriba. Por lo tanto, en este caso yo sé que el primer elemento lo tengo que dividir en 8, pero me van a faltar 2 para poder completar la representación que está abajo. Por lo tanto, voy a tener que hacer otro entero y completar con las partes que me faltan, que en este caso serían 2. ¿Se fijan? Y así voy a dar cumplimiento a que la parte de abajo me va a estar indicando la cantidad de partes en que fue dividido el entero, ¿ya? Pero voy a tener que agregar otro elemento más, ¿cierto? Otra fracción más esa unidad completa que ya puse. Lo mismo acá, tengo 6 cuartos y completo el primer cuarto, ¿cierto? Que está todo pintado, pero no me alcanza, ¿cierto?, para completar la otra parte, ¿cierto?, que tiene que estar representada. Entonces hago otro cuarto, ya se hace otro cuarto, se representa con otro cuarto, y en este caso se pintarían las dos fracciones, ¿cierto?, que faltan, ¿cierto?, para poder completar esta fracción impropia, ¿ya? Esta fracción impropia, repito, siempre va a tener el numerador mayor que el denominador, el número de arriba en este caso mayor al número de abajo. Y estas son un poco las que nos generan un poco de problemas más adelante, sobre todo cuando vayamos a ver lo que es la suma, la resta o las otras operaciones matemáticas en el caso de las fracciones, ¿ya? Tenemos también los números mixtos, ¿ya? Y los números mixtos se forman al combinar un entero y una fracción, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el entero que es el 2 más la fracción 3 quintos, ¿ya? ¿Cómo se lee esto? Se lee 2 enteros, 3 quintos, ¿ya? ¿Y cómo está representado? Tenemos los 2 enteros, ¿ya? Y la fracción me dice, ¿cierto?, en cuánto se está dividido. ¿En cuánto está dividido? En 5. Por lo tanto, los otros enteros igual están divididos. Pero los enteros están completos. Por eso se pintan todos, se pintan los 2 enteros. Y del otro quinto que está acá dividido, ¿cierto?, tengo que pintar 3 partes o tengo que representar 3 de esas partes. ¿Se fijan? Y ahí estarían los 2 enteros más los 3 quintos. 2 enteros se lee 3 quintos. Entonces, cada vez que veamos el número grande al lado de la fracción, se lee primero el entero y luego la fracción, de la misma forma como lo hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y se nombra la palabra entero. Si fuera 3, se coloca 3 enteros. Si fuera 4, 4 enteros, 3 quintos. 6 enteros, 3 quintos. 7 enteros, 3 quintos. ¿Ok? Y el entero se escribe siempre más grande que la fracción. Se escribe el número grande al lado. ¿Ok? Entonces, esa es la forma también de representar los números mixtos, que también son un tipo de fracción con lo que nos vamos a encontrar más adelante. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les voy a leer. Tenemos 8 enteros, 3 cuartos. 5 enteros, 1 octavo. 1 entero, 2 onceavos. 7 enteros, 3 quintos. 3 enteros, 7 novenos. 2 enteros, 4 novenos. 9 enteros, 1 cuarto. 4 enteros, 5 sextos. 5 sextos, perdón. 6 enteros, 7 décimos. 3 enteros, 8 novenos. 5 enteros, 3 séptimos. 6 enteros, 2 tercios. ¿Se fijan? Esa es la forma de leer cuando tenemos un número mixto. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que las fracciones nosotros las podemos comparar, ¿ya? Así como cuando tenemos dos números, ¿cierto? Cuando vimos en los números naturales, cuando los comparábamos si era mayor o menor, ya. Las fracciones también se pueden comparar, ¿ok? Y aquí es importante que utilicemos lo que vimos anteriormente, porque vamos a ver fracciones que son con igual denominador y otras que son con diferente denominador. Y ahí entra un poquitito la complejidad, ¿ya? Al comparar fracciones, es mayor aquella que representa la mayor parte del mismo entero, ¿ya? En fracciones con igual denominador es mayor aquella con numerador mayor.
en fracciones con distinto denominador, puedes utilizar una representación común para cada fracción, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que está explicado acá lo vamos a ver con ejemplos para entenderlo de mejor manera, porque en matemática, con ejemplos, ¿cierto? Todo se entiende de mejor forma, ¿ok? Con igual denominador tenemos 5 octavos y 3 octavos, ¿ya? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer, si tenemos con igual denominador, en este caso sería 8, nosotros nos vamos a fijar en el numerador y nos vamos a fijar en el fondo cuál es mayor, ¿ya? Porque están divididos en las mismas regiones, las mismas partes, pero tenemos que ver cuál es la que está con mayor cantidad de regiones pintadas, ¿ya? Y en este caso vamos a fijarnos, ¿cierto?, que es el 5, ¿ya? Por lo tanto, 5 octavos es mayor que 3 octavos, ¿ya? Cuando tenemos igual denominador, nos fijamos inmediatamente en el número de arriba para poder identificar cuál es la fracción mayor y cuál es la fracción menor, ¿ok? Aquí es bastante sencillo. El problema es cuando tenemos con diferente denominador, ¿ya? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que las fracciones en el fondo vamos a tener que convertirlas, porque el que el numerador de abajo sea menor no quiere decir que esa fracción necesariamente sea menor, ¿ya? Entonces tenemos con diferente denominador. Para comparar las siguientes fracciones, conviértelas en fracciones con denominador común. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tengamos dos fracciones con diferente denominador? Tenemos 4 quintos y 3 cuartos. Tenemos denominador 5 y acá denominador 4. No podemos llegar y mirar los números de arriba ignorando que tenemos dos denominadores diferentes. Lo que tenemos que hacer es igualar los denominadores. Y para eso tenemos que buscar un denominador común. ¿Qué es lo que se hace? Aquí hay una especie de, digamos, de operación que se puede hacer, ¿ya? De estrategia para poder llegar al denominador común. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una multiplicación cruzada del numerador y el denominador, ¿ya? Por el denominador de la siguiente fracción, ¿ya? Y del numerador y el denominador por el denominador de la primera fracción, ¿ya? Fíjense acá, partamos con la primera fracción. Acuérdense que vamos a multiplicar cruzado numerador y denominador por el denominador de la siguiente fracción. Entonces digo 4 por 4, lo anoto, divido la fracción y digo 5 por 4 también, ¿ya? Los dos números de la fracción los vamos a multiplicar por el denominador. 4 por 4 y 4 por 5. Por lo tanto, digo 4 por 4 es igual a 16, divido la fracción y 4 por 5, 20. Me va a quedar 16 veinteavos. Y hago lo mismo a este otro lado para poder llegar también al denominador común. Multiplico ambos números por el denominador de la primera fracción y digo 3 por 5, divido, y la otra multiplicación que voy a hacer es 4 por 5, ¿ya? Ambos números por el denominador, lo mismo que acá, ambos números por el denominador. 3 por 5 es 15 y 4 por 5 es 20. Llegamos a un igual denominador y ahora sí podemos comparar los números de arriba, ¿ya? Es muy importante que en el caso de las fracciones nosotros igualemos el denominador en el caso que sean diferentes y podamos posteriormente observar los números de arriba, el numerador, para definir cuál es mayor y cuál es menor. Aquí era más fácil porque cuando estén iguales es cosa de llegar y mirar los números de arriba, no hay que hacer nada. Pero cuando tengamos diferente denominador hay que igualarlos, ¿ya? Y para eso se puede hacer este ejercicio que acabamos de ver, ¿ya? Y ahí ya tenemos 16 veinteavos, la tenemos transformada a 16 veinteavos y 15 veinteavos. ¿Cuál es mayor? 16 veinteavos, ¿ok? Y así podemos comparar también, en este caso, fracciones con diferente denominador, ¿ok? También tenemos otro tipo de fracción que son las fracciones equivalentes, ¿ya? Que como se pueden dar cuenta, aquí son totalmente diferentes. Al momento de escribirlas tenemos 1/2, 2/4, 4/8, 8/16. Sin embargo, cuando nosotros las representamos gráficamente, nos damos cuenta que son exactamente iguales, ¿ya? Tenemos el mismo entero, pero que en este caso fue dividido en 2. Este entero fue dividido en 4. Este entero fue dividido en 8. Este entero fue dividido en 16. Sin embargo, las regiones que pintamos, que en este caso sería 1, 2, 4 y 8, me representan exactamente la misma fracción.
O sea, 8/16 es exactamente igual a 1/2, ¿ya? O 2/4 es exactamente igual a 8/16 o 4/8. Por eso que aquí tienen el signo igual todas. 1/2 es igual a 2/4, 2/4 es igual a 4/8, ¿ya? Y 4/8 es igual a 8/16. Y así con cada una, ¿ya? Son fracciones equivalentes las que tienen el mismo valor. Y ahí nos podemos dar cuenta inmediatamente al momento de representarlas, que en el fondo, si nosotros extraemos este trocito de acá y lo ponemos encima de los otros, es exactamente del mismo tamaño. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Da lo mismo la cantidad en cuanto lo dividimos, lo importante son las regiones que están pintadas. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces fracciones con el mismo valor, que son las que llamamos fracciones equivalentes. ¿Ok? Y por último, tenemos que las fracciones también las podemos representar en la recta numérica. ¿Ya? Una fracción, como dice acá, también la puedes representar usando la recta numérica. Por ejemplo, ¿ya? Recuerden, en matemática todo con ejemplo resulta mucho más fácil. Para ubicar la fracción 4/6, puedes considerar los siguientes pasos. Supongamos que tenemos que ubicar la fracción 4/6 en una recta numérica. ¿Cuál es la recomendación? Dice, divide en 6 partes iguales el segmento de la recta que representa una unidad. ¿Ya? Aquí tendríamos una unidad del 0 al 1, ¿cierto? Como podría haber sido del 5 al 6, del 7 al 8, ¿cierto? Pero en este caso la vamos a separar del 0 al 1. Ahí tenemos una unidad. Y la vamos a dividir ¿en cuántas partes? En 6. Nos vamos a fijar en el denominador. ¿Ya? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y las 6 partes. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. ¿Ok? Está dividida en 6 partes. Luego, para poder ubicar la fracción, ¿qué es lo que hacemos? Bien sencillo, dice a partir del 0 cuenta la cantidad de partes que corresponden al numerador, que en este caso es 4, y luego representa la fracción con un punto. ¿Ya? Dividimos la unidad, ¿cierto?, en 6 partes, que es la que nos indica el denominador, y ahora ubicamos la fracción. ¿Cómo la ubicamos? Miramos el numerador, que en este caso es 4, y contamos desde acá. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí ubicamos 4/6. ¿Se fijan? Y la representamos con un puntito aquí, ¿cierto? En la parte, ¿cierto?, donde iría el número 4. Y aquí va la fracción 4/6. En realidad es bien sencillo, porque para graduar la recta numérica nos fijamos en el número de abajo y para poder ubicarla, para poder poner la fracción, nos concentramos en el número de arriba, que en este caso sería el numerador. ¿Ya? Y de esa manera nosotros podemos ubicar una fracción en una recta numérica. Aquí, por ejemplo, tenemos 3/5, ¿ya? La recta numérica fue dividida en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque en el denominador dice que está dividida en 5 partes. Y nos vamos al número de arriba para poder ver en qué ubicación va. ¿Ya? Contamos. 1, 2, 3. Por lo tanto, 3/5 iría en esta ubicación. ¿Ok? Ahí iría 3/5. ¿Se fijan? Porque nos fijamos en el número de arriba, en el numerador. Tenemos 1/3. Por lo tanto, esta recta fue dividida en 3. 1, 2 y 3. ¿Ok? El número de abajo me indica cuántas partes, ¿cierto?, fue dividida. Y el número de arriba me fijo en cuánto tengo que irme saltando. En este caso es 1. Por lo tanto, cuento 1. Y aquí iría entonces ubicada la fracción 1/3. ¿Ok? Luego tenemos 7 décimos. Por lo tanto, esta recta tiene que ser dividida en 10. ¿Ya? Y ahí están los 10 espacios en que fue dividida la recta, del 0 al 1. Y para poder ubicar, me voy al número de arriba. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en esta parte tendría que ir, ¿cierto?, la fracción 7 décimos. ¿Se fijan? Y por último, el último ejercicio, tenemos 3/6, por lo tanto esta recta numérica fue dividida en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, y el numerador me indica, ¿cierto?, en este caso, las partes que yo tengo que saltar para ubicar la recta. Sería 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí iría la fracción, ¿cierto?, que me están indicando que es 3/6. ¿Se fijan? De esa manera nosotros ubicamos una fracción en una recta numérica.
¿Ok? Graduamos de acuerdo al denominador y luego ubicamos la fracción de acuerdo al numerador. ¿Ya? Por eso les digo, en matemática todo es mucho más fácil al momento de aplicarlo con ejemplos y ejercicios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la próxima semana o en el próximo video lo que se refiere en este caso a las fracciones, pero ya asociándolo a las operaciones matemáticas. Vamos a ver que las fracciones también se pueden sumar, también se pueden restar, ¿cierto? Multiplicar y dividir, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en una próxima oportunidad. Por ahora, lo importante es que ustedes comprendieran el concepto de fracción, ¿ya? ¿Qué es lo que es una fracción en el fondo? ¿Ya? ¿Cómo nosotros la representamos? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos distinguir que hay una fracción? ¿Ya? Desde el punto de vista de las matemáticas. ¿Cómo también podemos leer estas fracciones? ¿Ya? Recordando, obviamente, cierto, que los denominadores aquí tienen una lectura diferente. ¿Ya? Por eso también vimos algunos ejemplos. Y, obviamente, conocer cuáles son los tipos de fracciones, que son las propias, ¿cierto? Donde el numerador es menor, ¿cierto?, que el denominador. ¿Ok? La fracción es igual a la unidad, ¿cierto?, en donde se completa un entero. Las fracciones impropias, en donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Ya? También tenemos los números mixtos, en donde hay una fracción acompañada también de un número entero. Vimos cómo se leía también cuando esta fracción estaba acompañada de un número entero. Cómo podemos compararlas, ¿ya? Cuando hay un igual denominador y también cuando hay un diferente denominador, ¿ya? Las fracciones equivalentes. Y por último, cómo nosotros podemos representar estas fracciones en la recta numérica, ¿ya? Que es lo último que acabamos de ver. Entonces, en una próxima oportunidad vamos a seguir con las fracciones. Esto es la parte 1 del tema de las fracciones, ¿ya? Que es muy importante que ustedes lo manejen para que pasemos a una próxima etapa que tiene que ver con el uso de las operaciones matemáticas en relación a las fracciones, ¿ok? Así que nos vemos en una próxima oportunidad, como ya saben, en relación a las fracciones, pero la parte número 2, ¿ok? Que estén muy bien.